Continuamos con Voces Elegidas. Y nuestra segunda voz elegida en el día de hoy es un reconocido abogado laboralista de gran trayectoria y también vinculado al sindicalismo de Córdoba de los años 60 y 70 y un defensor de los derechos humanos. Lo compartimos en su presentación. Abogado laborista de amplia trayectoria con gran protagonismo en el Cordobazo, compañero del Elpidio Torres y Agustín Tosco, denunciante y luchador clave en contra de las dictaduras militares. Hoy en Voces Elegidas conversaremos sobre Lucio Garzón Maceda. Bueno, esta entrevista fue realizada por Kuroki Murúa en el domicilio de Lucio Garzón Maceda en el año 2004. Y para hablar de Lucio Garzón Maceda nos acompaña César Kach, que es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, investigador principal de CONICET, coordinador en la fundación del Centro de Estudios Avanzados, donde ha fundado y dirige una maestría en partidos políticos y un programa de historia política de Córdoba. Bienvenido, César. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Hola. Bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, ¿les parece que compartamos este fragmento de la entrevista? Dale. Para empezar a hablar y repasar? Ahí lo vemos. Del 57 al 68, digamos, es decir, hay una construcción política muy interesante en Córdoba, en la cual se produce una acumulación de política por parte de los sindicatos que los diferencia fundamentalmente de los sindicatos nacionales. En Córdoba prácticamente los sindicatos fueron sustituyendo la acción de los partidos políticos y tuvieron un poder de convocatoria que es difícil igualarlo, es decir, por aquello de que no se repiten los tiempos, ¿no? Y si se repiten mal. Y cuando llega Onganía, es decir, se produce lo que se llama la paz de Onganía, desde 1966 hasta el 68-69, prácticamente no hay acción política en el país, hay algunas irrupciones por parte del movimiento estudiantil, pero fundamentalmente había un silencio, un gran silencio. En el 69, es decir, se producen algunos episodios estudiantiles que van a ir increyendo, sobre todo en el mes de mayo. Pero en Córdoba se produce una situación muy especial, que es la recuperación por parte de Atilio López, desde la clandestinidad prácticamente a la que la había asumido la intervención Nores, que había privatizado todo el sistema de transporte. López logra rehacer su sindicato, organizarlo y hacer una huelga muy importante, creo que fue el 5 de agosto, el 5 de mayo de 1969. A partir de la presencia de López con su sindicato, se comienza a conversar entre el Elpidio Torres y Tosco y Atilio López la necesidad de, si es posible, hacer una demostración de fuerza popular en Córdoba contra la dictadura. Bueno, allí estaba ese fragmento muy interesante, por cierto, además en primera persona por Lucio Garzón Maceda, acerca de todos estos hechos que detallaba allí, de cómo fueron sucediendo entre los diferentes participantes, los gremios, los actores, hasta llegar al 29 y 30 de mayo de 1969. César, ¿qué nos puedes decir acerca de Garzón Maceda? Bueno, en primer lugar, un dato interesante es que con solo 27 años, Lucio Garzón Maceda se convirtió en el abogado de la CGT de Córdoba. Una CGT que fue la primera en normalizarse en todo el país en el año 1957, porque el resto de las delegaciones regionales de la CGT tenían interventores militares. Ahora, si uno se pregunta cómo un joven de 27 años puede hacerse cargo de modo como lo hizo de la CGT de Córdoba, en el año 57, en la que estaba Tosco, Atilio López, y otros dirigentes relevantes, uno tendría que tener en cuenta de dónde venía Lucio Garzón Maceda.
Su padre, Ceferino Garzón Maceda, fue junto con Arturo Orgaz uno de los principales referentes del Partido Socialista en Córdoba. Lucio empezó a militar en la juventud del Partido Socialista en la segunda mitad de los años 40, en una época en que Gustavo Roca, hijo de Deodoro Roca, referente intelectual de la Reforma Universitaria, formaba parte de la dirección de la Juventud Socialista. En el año 51 hay un allanamiento a la sede del Partido Socialista, la Casa del Pueblo, y hay una serie de detenciones. Entre los detenidos estaba Miguel Ávila, que era el secretario general del Partido Socialista, y entre los jóvenes, Lucio Garzón Maceda. Es allí donde Lucio conoce por primera vez la cárcel de encausados, en Barrio Güemes, pero él había iniciado una transición que tendía a construir un puente entre el socialismo y los contenidos sociales del peronismo. Es por eso que rompe con el Partido Socialista junto con Gustavo Roca y funda Acción Socialista, y posteriormente una agrupación muy conocida en esa época que fue ADER, Agrupación de Estudiantes Reformistas. Pero el hecho clave va a ocurrir en 1955, porque ahí, frente a los intentos golpistas contra el presidente Perón, que había sido electo por la voluntad popular, Lucio Garzón Maceda, junto con Gustavo Roca y en 40 intelectuales y artistas de Córdoba, se pronunciaron en contra de cualquier intento de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque lo que decía ese manifiesto es que a Perón se lo quería derrocar no por lo que tenía de malo, por ejemplo, la falta de democracia en los sindicatos o las restricciones a las libertades públicas, sino por lo que tenía de bueno, claro, es decir, por los derechos sociales y la separación entre Estado e Iglesia. Es curioso, pero Perón llegó a conocer este manifiesto de los intelectuales y artistas de Córdoba y en un diálogo con Oscar Albrieu, que era el ministro del Interior. Albrieu dijo, bueno, en Córdoba te apoyan estos intelectuales y artistas. Y Perón dijo, sí, pero son 40 pelagatos. No se imaginaba. César, y eso también inaugura, digamos, en el desarrollo de la acción de Lucio Garzón Maceda, su militancia contra las dictaduras, ¿no? Es decir, porque el 76 significó para él el exilio y también una militancia, digamos, en relación a la defensa de los derechos humanos. Sí, en realidad antes del 76. Antes. Porque durante el tercer gobierno peronista, en octubre de 1975, hay orden de detención contra Lucio Garzón Maceda y van a su casa de Villa Allende, no lo encuentran ni a él ni a su familia e incendian la casa de Villa Allende de Lucio Garzón Maceda. En marzo del 76 allanan digamos, su casa, su departamento en la ciudad de Córdoba, y al mes siguiente le incendian el estudio jurídico. Un estudio jurídico que compartía con Gustavo Roca, ¿no? Que compartió también desde los años 40 esa historia de militancia socialista a la cual había hecho referencia. En agosto del 76, Lucio Garzón Maceda huye junto con su familia a Brasil a través de Paso de los Libres y de allí va a Francia. Mientras Gustavo Roca se exilia en España, Lucio Garzón Maceda se exilia en Francia. Y ahí ocurre un hecho muy importante a fines de septiembre del 76, porque a través de Patricia Femi, que era una secretaria muy activa de Amnesty Internacional, se logra que Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca puedan ir al Congreso de los Estados Unidos a denunciar la violación de los derechos humanos en la Argentina. Como consecuencia de las declaraciones de Lucio Garzón Maceda ante el Congreso norteamericano, ante una comisión del Congreso norteamericano, el mundo conoció de modo detallado por primera vez la existencia de centros clandestinos de detención como La Perla en Córdoba y otros. Conocieron también, o se hizo público, la práctica habitual de los militares, que era la de matar presos políticos simulando enfrentamientos entre grupos extremistas de signo opuesto.
Y también la denuncia del Plan Cóndor, es decir, de ese plan de colaboración policial militar que ya estaba puesto en marcha desde 1975 entre los gobiernos de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Y Paraguay también. Pero en principio fue entre Chile, Uruguay y Argentina. Bueno, como consecuencia de estas denuncias ante el Congreso norteamericano, cuando asume la nueva administración norteamericana a principios del año 1977, me estoy refiriendo al gobierno del presidente Carter, el gobierno de Carter pone en práctica una enmienda, en la enmienda Humphrey-Kennedy, por la cual el gobierno de los Estados Unidos debía suspender toda ayuda militar a los gobiernos que violen de modo sistemático los derechos humanos. De ese modo, el presidente Carter congeló el programa de ayuda militar que tenía hacia la Argentina. Consecuencia, y es algo de lo cual Lucio Garzón Maceda se enorgullece con mucha razón, fue la primera derrota de la dictadura militar en el campo internacional. Como consecuencia de este episodio, Lucio Garzón Maceda y también Gustavo Roca se convirtieron en las bestias negras de la dictadura militar, fueron declarados traidores a la patria y en todos los medios de comunicación eran tratados de esa manera. Excelente repaso, ¿no? Excelente. De nuestra historia, de Córdoba, que tiene que ver y con todo su desenlace a nivel internacional. César, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias, César. Gracias. Bueno, se nos terminó el tiempo, Marcelo. Sí. Bueno, nos despedimos entonces de esta edición de Voces Elegidas, pero vamos a continuar repasando en los próximos programas.